No sé si fue el duelo, el sueño o la culpa. Tal vez las tres cosas mezcladas como veneno viejo. Pero volví. Volví después de 18 años de no poner un pie en San Juan Mixtepec. Mi madre murió hace una semana. Un derrame mientras dormía, según me dijeron. No sufrió. No pidió nada. Solo dejó de respirar. Y la noticia me cayó como una piedra al estómago. No por sorpresa, sino porque, en el fondo, supe que ya no tenía excusa para seguir lejos. El pueblo sigue igual. Las mismas calles de tierra, el mismo olor a leña húmeda en el aire, aserrín viejo, humedad, ese frío que no se quita ni con chamarras. Los techos de lámina suenan cada vez que alguien pasa rápido, como si oyeran todo. Volver fue como abrir una puerta que había cerrado con clavos y encontrar que algo del otro lado seguía esperando. Quieto, respirando lento, con paciencia de bestia. Llegué de noche. Era tarde, cerca de las 9. Bajé del colectivo y no había nadie en la plaza. Solo el farol temblando con el viento, y ese silencio grueso que solo se siente en pueblos donde la gente se acuesta temprano o se esconde. La casa de mi madre seguía igual. La puerta verde despintada, los maceteros secos, la silla de pino donde ella se sentaba a tomar café por las tardes. Adentro todo huele a ella, a polvo, a canela, a veladoras gastadas. Me senté en su cama y me quedé ahí por horas. No lloré. No pude. La tristeza estaba así, pero se enredaba con otra cosa más vieja, el miedo. Un miedo que pensaba haber enterrado hace años, pero estaba ahí, en los rincones, en las paredes, en el silencio que se cuela entre los árboles del monte. Cené pan duro con café tibio. Me acosté vestido. La casa crujía, el monte también, y ahí fue cuando lo sentí. Un golpe seco en el techo, no fuerte, pero claro. Luego, otro y otro. Como si algo caminara despacio allá arriba, como si supiera que yo había vuelto. No salí, me quedé inmóvil. Pensé que tal vez era un gato, o el viento. Pero San Juan Mixtepec no tiene gatos desde hace años. Los que había desaparecieron cuando yo aún vivía aquí. Nadie supo por qué. Dormí mal, soñé con gritos, con perros aullando, con ramas quebrándose. Y lo peor es que en el sueño yo tenía otra vez 23 años y Canelo estaba vivo. Hoy en la mañana salí a caminar por el pueblo. No fue nostalgia, fue necesidad. No podía quedarme en esa casa sintiendo su ausencia. Y lo otro, eso que no tiene nombre, pero que me sigue desde hace años como una sombra que nunca se cansa. Pasé por la tienda de Doña Julia, la misma de siempre. Todavía tiene el letrero de Coca-Cola oxidado y el mismo gato disecado encima del refrigerador. Me miró como si estuviera viendo un fantasma. «Julián», dijo con voz ronca. «¿Eres tú?» Asentí. No supe qué decir. Me abrazó como si de verdad me hubiera extrañado. Como si nadie más hubiera vuelto de los que se fueron. «Tu mamá hablaba de ti. Decía que soñabas feo, que a veces, en las noches, llamabas por su nombre dormido». No supe cómo responder. Me quedé mirando las naranjas secas en la canasta de mimbre. «¿Ya fuiste al panteón?», preguntó. Negué con la cabeza. «Ve con cuidado. El cerro no está tranquilo». Esa frase me revolvió el estómago. El cerro no está tranquilo. No pregunté más. No podía. Pagué una botella de agua y salí. Caminé sin rumbo, pero los pasos me llevaron al borde del pueblo, donde empieza el monte. Ahí donde las casas se alejan y el aire huele a pino y tierra húmeda. Donde la niebla baja más temprano y los perros ladran hacia la nada. Y fue entonces que lo vi. O quise verlo, o lo imaginé, no sé. Era él, don Eustacio, caminando entre los árboles despacio, con el mismo sombrero viejo y esa chaqueta de manta que usaba siempre. No se inclinaba, no se detenía, se deslizaba como si el suelo no lo tocara. Me escondí detrás de un nopal. No sé por qué. No soy un niño, pero me escondí. Sentí el pecho apretado, las manos heladas, como aquella vez, hace casi 20 años. Lo seguí con la vista hasta que desapareció entre la neblina. No pude moverme, no quise. Solo cuando el silencio volvió me atreví a respirar hondo. Pensé en lo que decían cuando yo era niño, que don Eustacio tenía pacto, que no dormía, que comía carne cruda, que una vez lo vieron hablando con un coyote en medio del campo, que no envejecía porque el monte le había dado permiso. Permiso. Esa palabra la escuché muchas veces.
Mi madre también la usó, pero nunca explicó. Y cuando preguntaba, me cambiaba el tema. Solo una vez, cuando yo tenía 15 años, me dijo: hay hombres que no mueren porque no son solo hombres, y hay cosas que no se deben mirar 2 veces, Julián. Y me lo dijo con los ojos vidriosos, como si hablara de alguien a quien le debía algo. Ese recuerdo me golpeó hoy, como si apenas ahora entendiera lo que quiso decir. Volví a casa antes de que anocheciera. En el camino vi a 2 niños jugando con un trompo de madera. Uno de ellos, no mayor de 6 años, me miró de pronto y me dijo: el viejo volvió, el que come perros. Me quedé frío. ¿Quién te dijo eso? Mi abuela. Me dijo que si lo veo, no lo mire a los ojos. Y siguió jugando. No dormí esta noche, ni un minuto. Cada crujido de la madera me hacía brincar. En algún momento, cerca de las 3 de la mañana, escuché un aullido largo. Y después algo que raspaba la pared de afuera, como uñas, como garras. No quise ver, no me levanté. Me quedé bajo las cobijas, sudando, con los ojos abiertos en la oscuridad. Y entonces supe, él nunca se fue. Solo estaba esperando que yo regresara. Estuve pensando todo o día en ese niño, en lo que me dijo. El viejo volvió. El que come perros. Los niños en los pueblos no inventan esas cosas porque sí. Alguien se lo dijo. Alguien lo vivió. Y si aún se habla de él, si aún su nombre provoca esas miradas esquivas, entonces no fue solo mi locura. No fue un trauma fabricado. Pasó. Fue real. Hoy me acerqué a la vieja parcela donde trabajaba con Toño. Mi primo, mi hermano en todo, menos en sangre. El terreno está abandonado. La hierba crecida. El alambre de púas caído en partes. Caminé por ahí con cuidado, como si el suelo aún recordara mis pasos de hace tantos años. Y entonces recordé esa tarde. La última que vi a Toño. Estábamos armando unas trampas de coyote. Habían desaparecido 2 borregos de don Marcos y querían saber qué animal andaba cazando. Era finales de noviembre. Como ahora. Frío seco. Silencio raro. Ni grillos, ni aves. Nada. Toño me miró mientras clavaba una estaca y dijo algo que me heló entonces y me sigue helando ahora. Mi abuela dice que hay hombres que caminan con piel prestada, que por las noches se ponen otro cuerpo, que por eso los perros chillan porque lo reconocen aunque no tenga la misma cara. Me reí, me acuerdo bien, me reí porque me dio miedo. Y cuando uno se asusta sin quererlo admitir, se ríe. ¿Y tú crees eso?, le pregunté. No creía, hasta que lo vi. Ahí me paré. Dejé de clavar la trampa. ¿A quién viste, Toño? Y él bajó la voz. Miró hacia el cerro. A don Eustacio. Estaba en el arroyo, agachado, comiendo algo. Pensé que era un perro, pero cuando me acerqué, levantó la cabeza. Tenía el hocico lleno de sangre. Pero lo peor era que no tenía ojos de animal. Me miró. Me reconoció, como si supiera que yo sabía. ¿Y qué hiciste? Nada, me fui. No volví a ese lado del cerro, pero desde entonces escucho cosas, en el techo, en las paredes, como si algo me oliera. Me acuerdo que esa noche no dormí. Escuché a Canelo ladrar sin parar. Lo calmé como pude. Toño vino al día siguiente. Dijo que su abuela le había preparado una limpia, que le pasaron un huevo que se puso negro, que algo lo estaba rondando. 3 días después, desapareció. Salió temprano, solo a revisar las trampas. Nunca volvió. Lo buscaron con machetes, con perros, con gritos. Y nada, ni una prenda, ni una huella. Solo su gorra colgada en una rama del sabino torcido, el árbol del diablo. Ese sabino que crece chueco al borde del monte, como si estuviera encorvado por el peso de algo que le susurra desde el suelo. Yo no dije nada, no conté lo que él me había dicho. Me tragué la culpa, la rabia, el miedo, y 2 días después fue mi turno. La noche que vi lo que nadie debería ver. Volví tarde de entregar leña, pasé por el camino viejo, como un tonto. Sabía que debía evitarlo, pero era más corto. Tenía prisa, y ahí estaba, parado frente al sabino, inmóvil. Una figura alta, delgada, con la cabeza ligeramente ladeada. Pensé que era una persona. Le grité. No respondió. Le apunté con la lámpara. La batería estaba baja, pero aún daba algo de luz. Y entonces vi los ojos, rojo opaco, sin pupilas, profundos, como si no terminaran, como si me estuvieran mirando desde dentro del monte. Vi la piel estirada, la mandíbula sobresaliente.
las uñas largas, las piernas torcidas. No era humano, pero tampoco era completamente animal. Era algo en medio, algo que no debería existir. Intenté moverme, pero mis piernas no respondieron. Me oriné, literal. El miedo me paralizó hasta que la cosa dio un paso hacia mí. Uno solo. Y en ese paso, escuché su respiración. No era una respiración de pulmones. Era como el viento dentro de una cueva. Como algo viejo que no necesitaba aire, pero igual lo fingía. Corrí. No sé cómo, ni cuándo. Solo recuerdo que llegué a casa con las rodillas raspadas. El machete lo dejé atrás. Canelo estaba debajo de la mesa, temblando. Y esa noche empezó todo. Después de esa noche supe que algo se había roto. No solo dentro de mí, también alrededor de mí. Como si al mirar a esa cosa, le hubiera dado permiso de entrar. No fue inmediato. Al principio fueron cosas pequeñas. El aire más frío de lo normal. La lámpara de mi cuarto que parpadeaba sin razón. Ruidos en el techo que intenté ignorar. Pero luego vinieron los perros. Los perros del pueblo empezaron a aullar todas las noches a la misma hora. 3:17 a.m. Exacto. Como si algo invisible caminara por las calles y ellos lo detectaran, lo olieran, lo temieran. Canelo ya no dormía. Se quedaba parado frente a la puerta con las orejas bajas, gruñendo bajo, como si algo estuviera del otro lado. Una noche lo encontré mirando fijo a la ventana del baño, con la cola entre las patas. Me acerqué y juro que sentí una mirada. No vi nada, pero la sensación fue tan clara, tan invasiva, que me dieron náuseas. Fui a casa de doña Julia a comprar velas. Ella me miró largo, sin decir nada, y luego me entregó una bolsa con 3. «Estas son bendecidas», murmuró, «para que lo que ronda no entre». «¿Qué es lo que ronda, doña?», me atreví a preguntar. Ella bajó la voz. «Tú ya lo sabes, Julián. Si lo viste, ya no hay marcha atrás». Quise preguntarle más, pero alguien entró a la tienda y ella cambió de tema. Compré las velas, pero no me atreví a prenderlas esa noche. Sentía que si lo hacía, ibas a admitir que era real. Que todo lo que había enterrado durante años, todo lo que me decía que fue una alucinación, nunca dejó de estar aquí. La tensión creció. Una madrugada escuché pasos en el patio. No pasos normales, pesados, como si alguien arrastrara los pies. Me levanté con la escopeta de mi padre en las manos, temblando. Me asomé por la ventana y vi marcas, huellas, grandes, deforme. No eran de humano ni de perro, eran algo en medio, como si caminara con una pata y una pierna. Y en la tierra, justo frente a la puerta, algo, había trazado una espiral con los dedos. Me encerré. No comí por 2 días. La luz de la casa fallaba. Dormía por ratos con el machete en la cama. Canelo ya no ladraba, solo se escondía, temblaba. Lo acariciaba por las noches, murmurando su nombre como si pudiera protegerlo. Una mañana encontré el gallinero abierto. Las 3 gallinas estaban muertas. No faltaba ninguna. No se las habían llevado. Las habían acomodado en fila, con las cabezas vueltas hacia la puerta de la casa. Quise huir. Juro que tomé la mochila, las llaves, el poco dinero que tenía. Pero algo me detuvo. No fue coraje, no fue cordura. Fue como si el mismo monte me hablara. Como si me dijera, si te vas, te sigue. Si te quedas, decide. Y entonces soñé con Toño. Él estaba en la milpa, cubierto de tierra, con los ojos abiertos. Me decía, no debiste volver, Julián. Él no olvida. Me desperté empapado en sudor. El reloj marcaba 3:17, y justo entonces escuché un aullido. No era de perro, no era de coyote. Era otra cosa. Algo profundo, hueco. Un sonido que parecía venir de todas partes a la vez. Del cielo, del monte, de mi propio pecho. Y por primera vez desde que era joven, lloré. Lloré como un niño. No por miedo, por entender que nunca escapé. Solo corrí en círculos. Esa noche comenzó como todas las anteriores, con tensión en los huesos, con esa presión en el pecho que uno siente cuando el aire se vuelve más denso, más pesado, más antiguo. No sé si era el miedo o si de verdad el ambiente había cambiado, pero el calor era irreal. Sudaba aunque hacía frío, como si mi cuerpo supiera que algo estaba por romperse. Canelo estaba intranquilo desde el atardecer. Caminaba en círculos por el patio, olfateando el aire, gimiendo. Lo llamé varias veces, no quiso entrar. Se quedó fuera, tenso, mirando hacia el monte. Yo ya sabía que no tenía caso forzarlo. Él estaba sintiendo algo que yo solo podía intuir. A las 3:13 a.m. lo escuché ladrar. Con furia, con miedo. Luego, silencio.
Un segundo y otro, y de pronto ese gruñido. Salí con la escopeta, no pensé, no razoné, solo salí. Mi madre me habría dicho que me quedara adentro, que cerrara todo y rezara. Pero yo no quería perder a Canelo. Era lo único que me quedaba. Mi único lazo con la parte de mí que aún creía en el amor, en la compañía, en la lealtad. Apunté la lámpara al fondo del patio y lo vi. Una figura enorme, agachada, hurgando el suelo, con las manos, o patas, o algo entre ambas. No era un animal, tampoco un hombre. Era una silueta prestada, una forma robada, un cuerpo que parecía hecho de trozos de otros cuerpos. Se enderezó, giró la cabeza, me vio. Y esos ojos no tenían brillo, no tenían alma, solo profundidad, oscuridad pura, como dos pozos cavados dentro del cráneo. Canelo se lanzó desde el lado izquierdo. Lo vi con el machete en una mano, la escopeta en la otra. Mi valiente, tonto, leal Canelo saltó directo al cuello de esa cosa. Y en el aire, un movimiento, rápido, preciso, un sonido seco, como si se quebrara un árbol. Y luego, el silencio más cruel del mundo. Grité, corrí hacia ellos, disparé. No sé si le di. El retroceso de la escopeta me tiró al suelo. Me raspé las manos, el machete cayó lejos. La criatura me miró por un segundo y sonrió. No con los labios, con todo el cuerpo, con la forma en que ladeó la cabeza, con la calma en su respiración. Agarró a Canelo, lo alzó como si fuera un saco de trapos y lo devoró. Yo no puedo explicar lo que sentí. Fue como si el corazón se me desgarrara, como si la última parte de mí que quedaba humana se apagara. Me arrastré, llorando, suplicando, no a Dios, a él. No sé por qué. Tal vez porque entendí que ya no tenía sentido luchar. La cosa se acercó, lenta, disfrutando, olfateando mi miedo como un vino añejo. Entré a la casa como pude, cerré la puerta, trancada, atravesé la mesa, puse una silla, una caja, todo. Me senté en el rincón más lejano, abrazando la escopeta descargada, con la cara empapada de lágrimas y mocos. Y ahí lo escuché. Caminaba sobre el techo, paso por paso, como un animal enorme con pies de hombre. Luego bajó por la pared, rascaba la madera, golpeaba la ventana con suavidad, como si me invitara a salir, como si me recordara, tú me viste, tú eres mío. Estuvo así hasta que amaneció. Cuando el primer rayo de sol tocó la ventana, todo se detuvo, como si el tiempo volviera a moverse. Salí con las piernas entumidas, con la boca seca, con el alma hecha trizas. Y ahí estaba Canelo, o lo que quedaba de él. Su cuerpo, acomodado frente a la puerta, sus ojos abiertos, mirando hacia donde la cosa se fue, su sangre formando una espiral. Me arrodillé, lo abracé, lloré hasta que no quedó más agua en mí. Y supe, sin que nadie me lo dijera, eso fue una advertencia, no un ataque, no una cacería, una promesa. Esa cosa, ese nahual, me está preparando. Después de esa noche, no fui al entierro de Canelo. Tampoco fui al velorio de mi madre. No me despedí de nadie. Guardé silencio como si eso me salvara de la locura. Estuve un día más en esa casa, por inercia. No comí, no dormí. Me senté en la silla de mi madre, viendo cómo las sombras del cerro se alargaban sobre los tejados. Y entonces lo escuché otra vez. No afuera, dentro de mí. Un susurro. No era una voz, pero yo la entendía. No decía palabras, pero decía todo. Era una certeza que me anidó en el pecho. Esto no ha terminado. Me fui del pueblo con el rostro cubierto. Nadie me detuvo. Nadie me preguntó nada. La gente sabía. Saben desde hace generaciones. Pero no se habla, no se enfrenta, se sobrevive. En silencio. Me alejé por 18 años. Cambié de nombre en algunos lugares. Trabajé de todo. Fui nadie. Intenté olvidarlo, convencerme de que fue un colapso nervioso, un trauma mal curado, una pesadilla prolongada, pero no fue un sueño, porque él nunca me dejó. Lo veo en los reflejos, en las sombras largas al final del día, en los perros callejeros que se agitan cuando me acerco. A veces los veo gemir, meter la cola entre las patas, mirarme sin parpadear, como si reconocieran algo en mí. He tenido pesadillas donde yo soy el que camina sobre techos, donde mis manos terminan en garras, donde cazo y disfruto. A veces me despierto con tierra en las uñas. No sé si fue contagio, maldición, o si siempre hubo algo dentro de mí esperando despertar. La gente dice que don Eustacio murió hace 3 años, que lo encontraron desnudo en medio del monte, rodeado de perros muertos, pero yo no lo creo. O más bien,
Creo que murió su cuerpo, pero lo que vivía en él, no. Y eso ahora me respira detrás del cuello. Hoy, sentado otra vez en esta casa, después de tanto, siento que el tiempo se dobló. Todo está igual, pero yo ya no soy el mismo. Escucho pasos en el techo, son lentos, son pesados, como los de antes, como los de él, o como los míos. Y me pregunto, con miedo pero también con una extraña calma, si esta vez soy yo el que viene a buscar. Si acaso la espiral dibujada en la tierra no era una amenaza, sino una marca, un llamado. Me miro las manos. Las uñas están más largas de lo que recordaba. Me huelo la piel. Huele a tierra, a sangre seca, a monte. Y entonces oigo a los perros. Primero uno, luego todos. Aúllan. No al viento, a mí. Y por primera vez no me asusto, porque los reconozco y ellos me reconocen. Como si el ciclo se cerrara. Como si yo fuera ahora parte del cerro, del pacto, del silencio. Cierro los ojos y escucho su respiración, la mía, la nuestra, y comprendo lo inevitable. Uno no escapa del nahual. Uno se convierte en él.